un poco extraño, te puedo asegurar. Pero hoy vamos a hablar de una temática que tiene que ver con el narcisismo, ¿no? Yo necesito hablar de receta. Primero porque no estoy acostumbrada a este tipo de micrófonos, siempre estoy acostumbrada a tener la mano. ¿Está muy fuerte? Me parece que sí, no sé. No, porque está bien. Bueno, voy a intentar modular la voz. Atrás del escritorio tampoco me gusta. No sé, estoy tratando de rearmarme. Es como complicado integrar a mi imagen corporal este micrófono. Ay, muchas gracias. Ahí está. Ahí está. Bueno. Creo que vale la pena el esfuerzo. Saber que esto está saliendo en vivo por Facebook también hay como una cosa de cierto impacto. Entiendo que esta institución tiene el firme objetivo de que el psicoanálisis llegue a la comunidad desde todos los puntos de vista. Y creo que esta metodología que se inaugura hoy por las redes es un paso más para que el psicoanálisis llegue a la mayor cantidad de gente posible, no solamente en la formación teórica, también la atención clínica que esta institución provee, me parece de un enorme valor. Y estoy orgullosa de formar parte de esta política de psicoanálisis. Creo que es toda una posición ética respecto del psicoanálisis y de cómo este psicoanálisis puede entrar en la comunidad y no quedarnos, como hablábamos recién con Miriam hace un ratito, no quedarnos mirando como otras ciencias avanzan diciendo, no, pero eso no está bien, no hay que trabajar. Y aquí estamos. Yo agradezco la presentación de Miriam. El problema es que subió la expectativa y yo ahora tengo otra vez completa eso. Y yo voy a hacer todo lo posible. Lo primero que quería preguntar, pero se me fueron, han dejado sola la escena, es cuánto tiempo tengo, porque se hicieron las 7 de la tarde. Por favor, porque así entonces yo voy organizando un poco. Una hora. Una hora, Una hora, un poquito más. Sí, no hay problema. Porque yo voy a necesitar en algún momento que vuelva de parte de ustedes alguna pregunta, algún pensamiento, quiero tener una idea de vuelta. Agresividad, tema actual si lo hay. Está muy instalado en el discurso social de la época, el tema de la agresividad de distintas maneras que está enunciado. Es enunciado también en ciertas posiciones ideológicas. El femicidio. También podríamos hablar de ayer algo del tema de la violencia, pero la agresividad es el tema que está en este momento en el discurso social. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hace un psicoanalista respecto de esto? Cada uno en su vida privada tendrá una posición. Además, no solo estamos atravesados todos por el discurso social de la época, también estamos en la calle, en lo cotidiano, donde siempre hubo situaciones de agresividad. Pero creo que estamos todos bastante de acuerdo que es un fenómeno que se da en lo cotidiano, en la vida pública cada vez más seguido. Es muy fácil que la gente se agreda. Hay como una tendencia a que rápidamente se entre en la cuestión especular y agresiva con el otro. Esto produce ciertos preconceptos en nosotros y que nos habitan. El tema es qué hace un psicoanalista con estos preconceptos que está inmerso en el caso social, que viene al consultorio en el colectivo, que ve la pelea, que ve el robo, que ve la cuestión especular. Yo diría que lo complejo del tema es poder ubicar cómo piensa el psicoanálisis la agresividad, dejando de lado lo que en este momento discursivamente atraviesa el plano social. Yo estoy hablando acá del concepto de abstinencia.
En todos los programas de esta institución se habla claramente del concepto de abstinencia del psicoanalista, que no es que nosotros no le vamos a contar al paciente nuestra vida personal. Nosotros tenemos que producir un vaciado de estos preconceptos que nos habitan. Seamos feministas o no, estemos pro vida, no. A ver, cuando un paciente llega, esto no nos tiene que ocupar. Tenemos que estar vacíos para que lo que llega a la consulta se pueda desplegar y nosotros podamos hacer de eso una lectura. No es cuestión, abstinencia. Para mí esto es el concepto de abstinencia, sobre todo con este tema, donde la cuestión del género está muy en boga, lo masculino, lo femenino, que es un agresivo. ¿Pasa algo? Voy a hacer un volumen, nada. Bueno, te van a subir inclusive el volumen. Pero hay algo más en relación a la cuestión de cuál es la posición en la que un profesional va a recibir en la consulta y va a alojar este tema. Es el análisis personal. Sobre todo en el tema de la agresividad, yo en todos los temas. A ver, lo que no se trabajó y todavía está como en proceso de cierta cocción en nuestros análisis y tenemos que estar con cierto cuidado. Pero la verdad es que vamos a trabajar con lo que tenemos. Y si tenemos cierta posición, más o menos trabajada, y estamos dispuestos a tener cierta abstinencia, lo que seguro es que vamos a poder alojar el fenómeno de la agresividad y lo trabajaremos con lo que hay. Hasta acá, vamos. Me resultó bastante curioso cuando me dicen, mira, vas a salir por Facebook en directo, ¿no? Entonces yo empecé, ¿qué hice? Era que lo quería, me puse bonita, y bueno, a lo mejor si yo venía solamente a hablar, no tenía la producción que tuve ayer. Le soy sincera, a ver, hay algo de la imagen. Y justamente vamos a trabajar algo que tiene que ver con la imagen, que es la cuestión del narcisismo. Ahora, la imagen pareciera estar desde el lado de los psicoanalistas como devaluada, ¿no? Esto de la imagen y no la palabra, el significante, hay que escuchar. Ojo, porque depende cómo uno se para frente a cualquier concepto, es que se puede tomar y hacerlo trabajar. El sueño son imágenes. Y nosotros leemos y desciframos esas imágenes oníricas. Es decir, dentro del psicoanálisis y de la teoría psicoanalítica no está por debajo, no es una categoría menos. Esta no es menos que lo simbólico, que el significante. Nada más y nada menos que el inconsciente se expresa en imágenes. Es cierto que la imagen del sueño no es la imagen del Facebook. Porque a mí, bueno, sí, me van a escuchar, algunos dirán, bueno, si tengo un fallido, bueno, mira lo que dijo. De hecho, yo, cuando acepto venir acá, estoy dispuesta a ponerme a hablar, y voy a hablar con lo que tengo, como cuanto tiempo. Digamos, yo hice un recorrido conceptual. Ahora, lo que me va a salir tiene que ver con lo que va pasando acá. Entonces, sabemos algo. Cuando se trata de agresividad, no estamos en la línea de las formaciones del inconsciente. No estamos ni con un síntoma, ni con un lapsus, no va a haber sueños. No hay ningún deseo que se vaya a expresar y nosotros tengamos la tarea de descifrar. Estamos en otro plano, el plano del yo y del narcisismo. Hay una famosa frase de Freud que yo la leí millones de veces y nunca logré entenderla, hasta no hace mucho tiempo. Freud dice que el yo es la proyección de la superficie corporal. ¿Qué es esto? Claro, Lacan toma esa frase de Freud para armar el estadio del espejo. Vamos a hablar de lo que es el estadio del espejo. Y esa proyección de la superficie corporal es la imagen del ínfans en el espejo. Ese yo se va a formar por identificación
con esa imagen unificada que el niño ve en el espejo. La famosa escena, mamá sosteniendo al bebé, reverí, el niño se mira, se pone muy contento. Lo que dicen los libros es expresión de júbilo. Y el nene mira por el espejo a la mamá que lo está mirando, ¿sí? Está todo ese juego. Bien. Esa primera imagen que el niño ve está unificada. Por eso se pone contento. Por eso la expresión de júbilo. Por eso cierta cosa de omnipotencia. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que ese bebé trae es un cuerpo que está fragmentado por cada una de las pulsiones que habita ese cuerpo y por lo tanto, funcionando pulsionalmente, es un cuerpo que funciona de partes. Cuando se da cuenta que es todo uno, es la expresión de júbilo. Ahora, hay una famosa palabra también en los libros, que yo no sé de cuánto tiempo ustedes tardaron en entenderla, pero ahorita me llevó tiempo, que es el tema de la anticipación. ¿Qué quiere decir en el estadio de espejo la anticipación? Quiere decir que el cuerpo del bebé, neurológicamente y en la organización funcional, todavía está fragmentado, todavía funciona de manera fragmentada. La imagen unificada del cuerpo anticipa la unificación que va a tener el cuerpo que todavía no tiene. Es muy importante que nos quede claro que antes de la identificación con esa imagen es una toda, está el cuerpo fragmentado. Porque el cuerpo fragmentado es lo que va a aparecer en los fenómenos de agresividad. Por eso les digo, retengan bien este tema, cómo se va estructurando. Esta primera parte, ¿qué quiere decir? Que el nene se va a identificar con esa imagen unificada, que era alienado en esa imagen. Lo define, es decir, esa imagen es una ficción, porque no responde a lo que es el cuerpo de él. Es una anticipación de lo que él va a ser. ¿Está bien? Entonces, el niño ahí adquiere una primera constitución narcisista y yoica. El yo es eso. El yo es la identificación que se produce con esa imagen exterior y a la cual queda alienado. Ahora, hay un segundo momento del narcisismo, que es que en lugar de identificarse el niño con la imagen propia en el espejo, se identifica con el otro, con el semejante. Es la famosa escena de estar en la plaza, los dos nenes, uno tiene un balde y el otro va y se lo agarra. Esta escena, la de dos nenes, uno tiene el camioncito, el otro va y se lo agarra. Y después lo tira, no le importaba el camioncito, no le importaba el balde. Pero ahí algo se produjo con el otro. Entonces ahí hay una tensión agresiva por el objeto de deseo del otro. El nene se está identificando con ese otro yo. Es decir, que la unidad narcisista en ese momento no la obtiene por la alienación en la propia imagen, sino que ya la está obteniendo por la identificación en el otro. Quiero saber si hasta acá estoy siendo clara y se entienden los conceptos. Si no, volvemos, porque no sirve de nada que ustedes no tengan. Hasta acá, ¿cómo vamos? Bien. Bien, bien, ok. Entonces, va a haber, yo les diría, como 3 etapas. Bueno, no importa, ustedes se las imaginan, porque estamos en el terreno del imaginario, así que ustedes se lo arman. Primera etapa, cuerpo fragmentado del autoerotismo. Grado 0 de lo imaginario cuando se produce el famoso nuevo acto psíquico, que es la identificación de ninfas con su propia imagen. Entonces, cuerpo fragmentado, identificación con la propia imagen, narcisismo. Primera parte del narcisismo. Segunda parte del narcisismo, el niño se identifica con el otro semejante. ¿Está bien? Estas 3 etapas las tenemos que tener claras en nuestra cabeza para entender lo que es el fenómeno de la agresividad. ¿Sí? Ahora vamos a entrar un poquito más en tema.
Pero eso lo tenemos que tener todos, porque son cartas con las que después tenemos que jugar para poder entender lo que es la agresividad. Ustedes vienen a escuchar lo que es agresividad en el lazo amoroso. Muchas gracias. Lo que es la agresividad en el lazo amoroso. Estamos en el terreno de la clínica de parejas. Acá hay una maravillosa foto donde hay un señor con una intención agresiva bastante bien definida. Por eso digo que la cuestión de la violencia de género y demás se nos podía ir como filtrando por acá. Eso cada uno lo tiene afuera. Acá estamos hablando de psicoanálisis. Yo también lo tengo, pero acá con ustedes no. Entonces, hay algo en relación al amor que tenemos que aclarar. Porque el amor está hecho, el amor entre un hombre y una mujer, está hecho de una suerte de alquimia de identificaciones y de idealizaciones. Entonces, en el amor hay algo en el terreno del narcisismo que se va a poner en juego con mucha claridad, ¿verdad? Ahora, el amor lo vamos a tomar solamente en su vertiente narcisista, porque ustedes saben que Freud dice que el amor puede ser por apuntalamiento o una elección de objeto narcisista. Por apuntalamiento ya estaríamos en una dinámica hípica donde se elige en el partener exomático aquel que porte las características familiares, pero lo suficientemente alejadas del padre protector o de la madre nutricia. Ahí ya estamos en el terreno donde podríamos hablar del deseo, del sistema en la pareja, de no podemos tener relaciones sexuales, tenemos problemas en la convivencia, con la educación. Todo eso es algo que hoy no nos ocupa. Vamos a tomar la elección del objeto de amor con las características narcisistas. Y como dice Freud, en Introducción al Narcisismo, uno elige a uno, va a tener a uno mismo, a quien uno fue o a quien uno quisiera ser. Dinámica del yo ideal y del ideal del yo, que dice Freud respecto de el enamoramiento, digamos, pero que el enamoramiento tiene muchas características del amor narcisista. El objeto elegido está en el lugar del ideal del yo. Yo ideal, narcisismo primario, unificación de imagen, yo voy con mi escena. Esa que en este momento ya se me está dando con ustedes, todavía no se me termina de armar. Ideal del yo es lo que yo quisiera hacer, ¿verdad? Entonces, el objeto que está en el lugar del ideal del yo está aportando todas las características de brillo narcisista, está colocada en el objeto. Esta es una cuestión importante a tener en cuenta. El partener o me representa a mí mismo o lo que yo fui, o está aportando todas las características de lo que yo quisiera ser, no tener, ser. El amor narcisista, si en todo estado amoroso, porque Freud dice, bueno, en el estado de enamoramiento llegamos al crimen, digamos, ¿no? Él dice, en la ceguera del amor uno puede ser un criminal y uno lo justifica. Esa frase la voy a tomar porque me parece sumamente interesante poder desarrollarla respecto del amor narcisista. ¿Por qué? Porque cuando el lazo con el otro tiene las características del amor narcisista, hay un engrandecimiento del yo. Y lo simbólico queda como empequeñecido. Ustedes todos tenemos, ¿no? Los 3 registros que Lacan habla, ¿sí? Simbólico, imaginario, real. Todos lo escuchamos, ¿verdad? Entonces, cuanto más idealización en el objeto o cuanto más grandioso estoy yo porque estoy siendo amado, porque recibo el alimento del otro, menos posibilidad de pensar. Entonces los amigos vienen y le dicen, pero vos no te das cuenta que él, en fin, no. Uno dice, a esta amiga mejor no le digo nada porque se va a terminar enojando conmigo. Y es así.
porque lo simbólico no funciona. No funciona la capacidad de discernir, pero hay algo que funciona mucho menos y que está directamente relacionado con el fenómeno de la agresividad. Hay términos lacanianos, yo se los digo, pero los vamos a explicar. El goce del otro, eso real, eso que no entra en mi registro, ni simbólico ni imaginario, eso que es totalmente ajeno, eso no entra en el amor narcisista. Me voy con mis amigos a tomar una cerveza, terreno de la neurosis, ¿eh? ¿Cómo que te vas? Yo me quedo sola con los chicos. Escena de pareja de todos los días. ¿Qué es? Que si no quiere, ¿por qué no quiere que esté bien un rato? Porque hay algo, una otra cosa que no se tolera. ¿Qué es lo que no se tolera? ¿Cómo está disfrutando del otro sin que yo sepa nada de eso? ¿De qué se trata eso? De lo que el otro disfrute y yo no tengo nada que ver ahí. Eso, si en el terreno de la neurosis es difícil, gente, porque que alguien empiece a tomar clase de tango, desastre, porque te abrazan, encontrás en otros brazos lo que no encontrás en mí. A ver, como muy fácil, ¿no? Yo digo tango porque soy milonguera, entonces esto lo escucho todo el tiempo. No me voy porque si no mi mujer, ¿no? O no, viene con mi marido y el marido se aburre porque no baila, pero no se tolera que el otro tenga un espacio donde disfruta y la pareja no tenga nada que ver con eso. En el amor con características narcisistas, eso produce un nivel de sufrimiento insoportable. Lo que puede ser una protesta, un lío, la neurosis, cuando la pareja es narcisista, tiene esas características del amor narcisista, es sufrimiento. Yo les puedo asegurar que es un sufrimiento que hay que luchar, que hay que alojar, porque es una de las cosas más difíciles de poder aceptar de lo que viene del otro. Hay una frase que es la inminencia intolerable del goce. Bueno, no me la sé de memoria, pero ustedes lo entendieron, ¿no? ¿Estamos? Bueno. Esto hace que el amor narcisista tenga ciertas características, ¿verdad? Se tiende a ser uno. Mi abuela tenía la medalla de oro que mi abuelo le había regalado, y entonces ella usaba la alianza y la media medalla, ¿no? Estaba muy enamorada. Y mi abuelo decía, ¿no? Yo también era un hombre con la otra media medalla, pero ¿qué se buscaba? Esto fue un ideal del amor en la cultura durante muchas décadas. Lo que pasa es que también la cuestión de los códigos amorosos se va modificando. Lo tomo como ejemplo de la cultura, pero cuando hay una elección de amor narcisista, uno quiere ser uno. Quiere ser con el otro uno. Porque el lazo amoroso, si no tiene las características narcisistas, implica que el individuo invite al otro, pero no en su totalidad. Hay algo del otro que quiero. No lo quiero al otro. Yo no dependo del otro para tener la consistencia subjetiva. ¿Está bien? Entonces, hay algo del otro. Entonces el individuo se manda la vueltita por el otro, pero queda, confía como la pulsión que queda algo vacío. Digamos, es como cuando uno hace un moño. Para hacer un moño y enlazarse con otro, tiene que haber espacios para que se anude. En el narcisismo no hay moño, hay clac, hay ni encajamos. ¿Sí? Hasta acá quisiera saber si hay preguntas. Ya voy a entrar con la vinculación de las viñetas clínicas y voy a entrar de lleno en el fenómeno de la agresividad. Pero todos estos elementos teóricos los tenemos que tener para poder avanzar. ¿Hay algo que necesita que yo lo entere? ¿Hay algo que lo que no me explayé
muy callados, por favor, porque mi espejo. ¿Está bien? Por ahora vamos. Sí, ok. Agresividad. De lo que nosotros tenemos de la cultura hay dos cosas que tenemos que descartar. El agresivo no es que es el malo que vino de mal humor y se lo va a agarrar con los chicos, no es un señor malo que viene y te la mata. Eso no entra dentro de la categoría de psicoanálisis. Y tampoco la agresividad tiene que ver con el instinto. No es algo instintivo. Se trata de otra cosa. Esas dos cosas quedan para la cultura, para las reuniones de amigos, para la militancia, Pero cuando dos personas entran al consultorio con un tema que tiene que ver con la agresividad, eso queda por afuera. Ahí está la abstinencia del psicoanalista, ahí está la ética, ahí está lo difícil. Porque muchas veces el fenómeno agresivo hace que uno tenga muchas ganas de agredir o de matar o de mandar esto a alguien. Ahora lo digo, perdón, por la expresión poco académica. Pero la abstinencia está en poder decir, decodifico, pasa esto, pero vamos a ver qué le pasa al paciente, porque si no, uno ahí le está metiendo mano y no deja que esto se despliegue. El fenómeno agresivo pasa entre dos personas que están hablando y que se están escuchando y de pronto se agreden. Les estoy haciendo casi una descripción fenomenológica. Pero esto que yo estoy diciendo quiere decir que hay dos sujetos. No estamos hablando de emoción violenta, estoy hablando de dos personas que están haciendo uso de la palabra. Si están hablando, están en un registro simbólico, están determinados por el inconsciente. Hay dos personas que hablan y hay dos personas que están escuchando. Porque yo escucho lo que el otro dice y además hago una lectura no solo de la cuestión de lo que me está diciendo, sino también de lo corporal. ¿Por qué aparece de repente el fenómeno agresivo? Si yo sin el otro no puedo vivir, ¿qué estoy haciendo? Agrediéndolo. La persona que agrede no sabe de dónde le sale la agresión. No sabe lo que determina la agresividad. Y de verdad que cuando vienen y están en el consultorio no tienen idea. Voy a empezar por una viñeta clínica, que es breve. Son dos viñetas que tomé del curso del posgrado que terminó el mes pasado, durante un año. Voy a tomar dos viñetas que trajeron analistas que hicieron el curso, es decir, que son pacientes de esta institución, lo suficientemente formados como para que podamos trabajar tranquilos. Y además me interesa sobremanera las intervenciones que tuvieron los analistas. Porque yo les voy a decir algo, cuando esto llegó al consultorio todavía no habíamos visto nada de agresividad. Sin embargo, quiero puntuar cómo ellas pudieron intervenir desde lugares de que uno dice la propia cuestión trabajada, ¿no? Una mujer joven, menos de 30 años, que llega a la consulta siendo única mujer y 3 hermanos varones. Lo que dice es que el padre la maltrataba, primero la madre, y como la madre se fue porque maltrataba, el padre se le empezó a agarrar con ella. Digo, se le empezó a agarrar con ella porque los hermanos ya no vivían ahí, ¿va? El novio aparece por el príncipe, rescatándola, sacando las garras de este padre maltratador, llevándosela y manteniéndola. ¿Qué ocurre? Ella empieza a trabajar y algo ahí se desestabiliza. La segunda consulta, ella llega con su pareja a los gritos a la institución, tal que esta colega es asistida y ayudada por otros profesionales que están en la institución. Llega gritando el nombre del analista, pidiendo por ella. Los dos están delante del analista, casi gritando, diciendo que se venían peleando, y que inclusive
hubo intervención de la policía en relación a la pelea que ellos ya traían en el sur. Lo que él dice es, si me dejas, me mato. Y ella, lo que dice es, tengo miedo de quedarme dormida por si me matan. Ahí está. A ver, estas reacciones corporales que ustedes tuvieron es la dificultad de alojar este tipo de clínica, porque nos toca. Esto tiene una característica de urgencia, porque esto termina en una internación. Pero a mí me interesa que nosotros veamos lo que hizo el analista. El analista le dijo a su paciente que entre al consultorio y le dijo a él que espere en el pasillo. Primera operación importantísima. Los saca de la especularidad. Porque el narcisismo, esto del espejo de la identificación, ustedes imagínense que el narcisismo es un laberinto de espejos, donde ustedes se dan vuelta y se encuentran con ustedes mismos, pero que no se reconocen. A ver, es como más loco, no es qué bonita que estoy. No, es dar la vuelta y ver imágenes con las que uno se identifica, idealiza y se desidentifica. Entonces, lo primero que hace el analista es sacarnos del juego de la especularidad que produce la agresividad. Y lo que están diciendo es fuerte, porque uno tiene miedo que el paciente se mate. A ver, vamos, todos tenemos una matrícula nacional que nos costó mucho conseguir. Desde que un paciente diga, no, yo me mato, o la mato, o me va a matar, y uno dice, bueno, ahí me veo convocado a hacer algo muy concreto, porque si mañana aparecen los policiales, no solo la matrícula en juego, uno se quiere morir. Es decir, es difícil alojar esto, pero fíjense lo que hace el analista. Lo separa, saca de la especularidad, se deja de gritar, se deja de decir lo que se dice. Y ella, con la paciente, adentro del consultorio, lo que hace es sentarse frente a su paciente. Y la mira y le dice, no está sola. Es decir, algo del orden de lo impensable en estas dos personas estaba empezando a ocurrir. Ellos, que funcionaban siendo uno, cuando ella empieza a trabajar y a hacerse un poco ajena, él lo siente como del orden de lo insoportable, porque él encuentra su unidad narcisista en su pareja, en condición de la presencia de la pareja. Se produce una identificación con ella que le vuelve a él en unidad narcisista. Si ella desaparece de la escena, él pierde la unidad narcisista por regresión. Gente, vamos al cuerpo fragmentado. ¿Vamos? ¿Sí? Pero la segunda vez aparece con carácter de urgencia. Fíjate que ella tiene horario para venir, pero lo que aparece prácticamente en la institución es una derrota de una consulta que podría perfectamente haber ido una guardia. Entonces, la analista se pone en el lugar de semejante. Le permite a ella reconstituir su propia imagen narcisista. Es interesante, porque el analista se tiene que correr del famoso lugar de supuesto saber. Se tiene que correr del lugar donde yo estoy para escucharte. No le están diciendo, ¿qué pasó? Contame, háblame. Se está ofreciendo. Con la mirada está sosteniendo esa persona que viene prácticamente desarmada. Porque la agresividad entre ellos estaba resolviendo la unidad narcisista perdida frente a la amenaza de que el otro no esté. ¿Bien? Ahí lo empecemos a complejizar un poco más. Podemos rebobinar. ¿Rebobinamos? Bien. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo? O sea, ella se fragmenta y ¿qué le pasa a ella? A los dos le pasa, pero está muy bien tu pregunta. Ahora en la segunda viñeta clínica vamos a ver qué pasa entre uno y otro. Yo simplemente lo que quiero mostrar acá es cómo la intervención del analista apunta a resolver la unidad narcisista del paciente que viene desarmándose. Porque la agresividad aparece en el lugar
de la unidad narcisista. ¿Se puede repetir las preguntas porque no se escucha, digamos? Ah, perdón. A ver. La primera pregunta fue si la consulta era de pareja o era ella que venía. Y la segunda pregunta que vos haces es qué pasa con él, ¿verdad? A ver, ella en ese momento lo que hace, es cierto que se queda con uno de los dos, podría decir. No pudo tomar a los dos, no, pero lo importante era que los dos, perdón, pero me estoy acomodando esta lucha que se me está como... lo importante era que no estén uno frente a otro, porque si ellos se quedaban, seguían gritándose, van a aumento. Lo que tenés que poner algo que se pare. ¿Está bien? Lo que yo les digo es, la agresividad está resolviendo algo. No es algo que aparece porque sí. Estas dos personas estaban hablando, estas dos personas venían acá a la institución, venían hablando de algo y de repente se empiezan a agredir. La agresión aparece en el lugar de resolver algo que se está moviendo del lugar, que es la imagen narcisista, es la unidad que ofrece la imagen narcisista. A ver, imagínense el narcisismo como si yo les dijera, miren, ay, tenía acá, yo no lo vi. Imagínense que el narcisismo es esta línea que yo dibujo. Ahora, dibujé un círculo. A ver, vamos. Acá en el centro está el vacío, el narcisismo, famoso acto psíquico, dice Freud. Es lo que organiza el vacío, lo que hace que el vacío no sea un mar infinito, lo delimita, es como una pared que hace que el vacío quede adentro, pero yo afuera ya tengo el narcisismo y ya me puedo empezar a ir. Ya soy yo, hay un yo. Entonces, si este narcisismo se empieza a resquebrajar, si hay amenaza de que esto le pase por acá y por acá, ¿qué empieza a avanzar? El vacío. Ahora sí, ¿está más claro ahora? A filtrarse y a resquebrajar la pared del narcisismo. Entonces la idea es de muerte. Y no tiene que ver con que se muere físicamente. Hay muerte del sujeto. Se da cuenta que se desorganiza. Se da cuenta que pierde consistencia subjetiva. A todos nos pasa. A ver, con una angustia interesante que sube por el cuerpo, y todos tenemos esa sensación de nos asustamos. Lo que pasa es que cada uno tendrá sus recursos, llamados telefónicos, amigos, analista, algún ansiolítico, ¿por qué no? Para reconstituirse por un momento, no es mala palabra. Pero cuando la elección de objeto es narcisista, hay subjetividades frágiles. Entonces es más fácil que aparezca la desorganización subjetiva. Que no es locura, ¿eh? Sí. ¿Qué determina que haya una elección narcisista? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay muchas cuestiones que determinan las elecciones narcisistas de objeto. Freud habla de la sexualidad infantil, de la prehistoria personal y del acontecimiento actual. Voy a tomar lo que dice Freud que determina las cuestiones psíquicas de las personas. ¿Está bien? Me parece que en lo que es la sexualidad infantil son las resoluciones eríticas lo que te van a dejar más del lado de un padre protector y una mamá nutricia o de yo mismo. Digamos, hay personas que tienen la corona puesta y no se la sacaron nunca. Pero digo, por cuestiones de que a veces los papás no tienen la posibilidad, los medios de, bueno, te pudieron poner la corona, perfecto, hay un narcisismo que está funcionando, pero hay que quitarla. Y es la parte más difícil. Y a veces eso no se produce. Entonces queda el narcisismo
mismo, como sin amasarse por el deseo, por lo diferente, por el yo y vos, vos y después vos y yo, es yo, pero él. Porque el hablar es de él, pero mío. Hay otra dinámica. A veces hay historias familiares que vienen con cuestiones traumáticas muy dolorosas y frente a eso la cuestión narcisista es una muy buena defensa. Por eso digo, el narcisismo no hay que tocarlo desconsideradamente, porque muchas veces es lo mejor que un sujeto pudo hablar. Y bueno, y después está lo actual, digamos, el acontecimiento de la actualidad. Tenemos una afinidad, nos gusta la misma música, nos gusta ver las mismas películas, es muy tentador. No tenés que lidiar con la diferencia, es de una comodidad. Y aparte, cuando uno es amado narcisísticamente, sos la reina, es lo que querés. Ahora, ¿cómo no querés salir del lugar de la reina? Te quieren matar, y de verdad. A ver, el narcisismo tiene esa parte muy seductora. Todos podemos caer, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que también en la historia de las personas debe haber como momentos, parejas más narcisistas y otras no tan, ¿no? Digo, como depende de los momentos de cada uno. Yo he tenido pacientes que han tenido parejas más narcisistas y otras que después una segunda pareja un poco más en relación al verídico, digamos, ¿no? Más en relación a la castración. ¿Qué quiero decir con esto? Las elecciones narcisistas de objeto al evitar la diferencia, se evita la cuestión de la castración, está como olé. Y ahí lo que se evita es la angustia, porque la castración dentro de la dinámica edípica es la angustia de castración, ¿verdad? Entonces, la dinámica narcisista no trae la angustia de castración, en lugar de angustiarse hay agresividad. ¿Estamos? La organización narcisista no es locura. A ver, sí, ahí lo que yo hoy quiero dejar claro es que cuando el fenómeno de la agresividad aparece, uno puede pensar que puede haber en curso algo del orden de la psicosis o de la locura, que no es lo mismo, ¿no? Pero no toda agresividad pertenece, digamos, al cuadro psicopatológico, ni de la psicosis ni de la locura. Que la locura y la psicosis traen cuadros de agresividad, sí, pero no toda agresividad da cuenta de ese cuadro. La agresividad está dentro de cuadros neuróticos. ¿Está bien? Solo te pido, nos quedemos ahí para poder avanzar. ¿Está claro? ¿Sí? Después, qué sé yo, habría que hablar digamos, por eso se lo dejo a quien dé el taller clínico de psicopatología y haga la diferencia entre, digamos, la psicopatología del narcisismo, la psicosis y la locura. Es otro tema, ¿sí? Que es muy interesante, pero a veces las consultas tienen un impacto que uno puede pensar, se estará volviendo loco, esto terminará en una internación. Esta primera viñeta que yo digo termina en una internación. Muy interesante porque el analista lo que hace es armar una red de otros semejantes, como ella, digamos, que no son el marido, la amiga, la madre. Entonces aparecen unos otros que mantienen la economía libidinal de ambos, pero que no es el que se hace cargo porque no puede, porque entra en especularidad con ella. Vamos a entrar en la segunda viñeta porque me parece que nos ayuda a pensar la primera y tiene otras características. Porque dentro del fenómeno de la agresividad, lo que hay es intención y dislocación del cuerpo. Estoy tomando dos palabras que utiliza Lacan en la agresividad, digamos, en el texto de la agresividad en psicoanálisis, que están los escritos, pero que es muy como complicado de entender. Pero a mí me interesa que estos dos conceptos de intencionalidad
y de dislocación del cuerpo los podamos hacer entrar en la dinámica de la clínica, porque me parece muy importante que uno sepa cómo funciona para poder hacer intervenciones. La segunda viñeta es de una pareja, llegan dos, no llega uno, ella, llegan dos. Es una consulta de pareja. Y le dicen al analista que consultan porque se llevan muy mal en la convivencia. Se están peleando y gritando todo el tiempo. Fíjense qué interesante la diferencia entre una consulta y la otra. En una consulta ustedes hicieron, ¿no? Acá no. Acá ya se está hablando del malestar, de la agresividad. Ya se está poniendo en palabras, digamos. Ya la consulta viene distinta. Pero ¿qué ocurre? Ella empieza a hacer una descripción de lo cotidiano y cuando él quiere meter un bocadillo, ella dice, no, pero no, es así. Te dije que no me callé en la boca. Se los estoy actuando, ¿no? Pero lo que está diciendo no es así. Y a partir de ahí, la agresividad se da dentro de la consulta. Cuestión que es muy habitual cuando atendemos parejas, de lo más neuróticas, de lo más sintomáticas. En algún momento la cuestión aparece. Porque estamos en el terreno del amor. Y en el terreno del amor está la identificación, la idealización. La agresividad aparece, es un fenómeno. Entonces él le dice al analista, es que es esto lo que pasa, no me deja hablar. Muy interesante lo que ellos dos proponen. A la segunda entrevista le avisa al analista por teléfono que va a ir él solo, para no discutir. ¿Qué tal? Usa el espacio de pareja por separado. Se terminó la discusión y la agresividad frente al analista. El analista, muy ducha, lo acepta. Le dice, no, esto no entra en el cuadro, ni me llamó, no, venga. No me pueden venir así, vengan así. Fenómeno. Entonces él le empieza a decir que está muy preocupado. Porque ella, cada vez que él habla, le empieza a gritar y a decir todo lo que no es. Él le tapa la boca porque no se la aguanta y ella se tira al piso. Es decir, la cosa viene relatada, pero acá están pasando cosas serias. Es una pareja joven, no llegan a los 40 años, se conocen en fiestas donde hay sexo y droga. Rock and roll ya no está de moda. Pero ella está alejada de la droga y el que sigue consumiendo es él. Entonces, consume cocaína y alcohol. Cuando ella llega de trabajar y lo ve a él tirado, tomando, empieza la agresión. Uno podría decir, tiene toda la razón, ¿no? Pero eso los analistas no podemos decir. Porque uno podría decirle, bueno, pero si tanto te molesta, ¿por qué te vas? Porque el tema es este, se agreden, la pasan horrible. En la consulta de pareja, cuando vienen, hay dos personas que están defendiendo una historia de amor. Uno podría decir, pero ¿por qué no van al abogado directamente? Pero que el problema es que no se pueden ir. Lo que hace pregunta es ¿por qué me quedo acá si la estoy pasando horrible? Si esto es fuente de sufrimiento. Esto es la especificidad, la clínica de pareja y familia. La clínica de familia viene un poco más complicado. Lo voy a dejar por el lado de pareja. ¿Está bien? Se drogaban, tenían sexo y a partir de que se formaliza la pareja, él empieza a decir, no, pero vos tuviste sexo con dos amigos míos antes de salir conmigo, entonces yo ya no sé. Y ella lo empieza a agredir. Fíjense, hacen lo mismo. Elección narcisista. Son iguales. Él queda en una cuestión pulsional, donde lo que él tiene es un objeto para sus pulsiones. En la cuestión de adicción, cocaína, alcohol. Es el matrimonio perfecto, dice Freud. Y cuando ella llega, ve el matrimonio perfecto.
vamos a entrar a desmenuzar esta escena. Ella llega y ve que el otro está en el matrimonio perfecto. Hay una unidad lograda en su pareja. Eso hace que ella pierda la unidad narcisista. Y lo que ella siente, cuando el narcisismo se desarma, si va al cuerpo fragmentado de ella, lo que hace es pasarlo, Lacan diría pasarlo del otro lado del espejo, pero es pasarlo enfrente. En lugar de disgregarse, ella agrede. ¿Estamos? En lugar de yo sentir el cuerpo fragmentado, resuelvo esa sensación de vacío o de cuerpo fragmentado con la agresividad. Lo que hacía uno entre ellos dos cuando no estaba el alcohol, al no estar la unidad funcionando, lo que hacía uno se vuelve tensión agresiva. ¿Qué se esquiva, gente, acá? La angustia. Porque si esta mujer entrara y viera a este señor que consume marihuana, que toma alcohol todas las noches, pero que ella está enamorada de este señor, ¿qué le pasaría? Se angustia. Se angustia. ¿Cómo voy a tener hijos con él? Yo lo quiero a él, pero no podría. Y ahí aparece algo del orden de un límite. En lugar de aparecer esto del pensamiento y del discernimiento, aparece la agresividad. A ver, yo les voy a poner un ejemplo que todos pasamos en la infancia. Porque uno se identifica y con identificación es más fácil. No nos vamos a pelear que ¿Vieron cuando uno tiene un mejor amiguito cuando uno es chiquito? El mejor amiguito es ese otro de yo, ¿no? Hay una cosa muy narcisista en la elección del mejor amigo. Entonces, supónganse que son dos nenas y que van a una clase de danza. Y una de ellas llevó una pollerita nueva, rosadita, y está cual muñeca de torta en el medio de la clase en una primera maravillosa. La amiga que tanto la quiere tiene ganas de ir a arrancarle la pollera. Eso se lo puedo asegurar. Cuando alguien logra algo muy logrado, si esa persona, si ni yo, está identificado en Julia con esa persona, cuando el otro logra la unidad, a mí se me desarma. Entonces tengo ganas de ir a arrancarle, los nenes van, se tiran de los pelos, se sacan cosas, se empujan. Esto cuando uno es chiquito pasa. Claro, después te dicen, no hay que pegar, el otro es el que hay que querer, y nadie entiende nada de lo que se le está desarmando a mí, porque le quiero arrancar los pelos al otro. Pero, a ver, lo que digo es que hay un punto donde el otro se identifica, donde yo me identifico con el otro. A ver, si el otro es quien te da la unidad narcisista, ¿se acuerdan del segundo tiempo que hablamos de narcisismo, donde en lugar de identificarme con mi propia imagen, me estoy identificando con el otro? Si el otro logra la unidad y yo quedé afuera, entonces mi unidad se pierde. Y en lugar de estar mi cuerpo fragmentado, le quiero ir a sacar la pollerita a la otra, la fragmentación del cuerpo pasa al otro. ¿Se entendió la dinámica? Vamos, no es sencillo de entender. Sí. Teóricamente, digamos, puedo comprenderlo. En la clínica, eso es lo que tan así terminante, que tengo una paciente con muchas características de todo lo que está relatando. Debe ser narcisista. Y de los momentos de angustia, es un proceso y sobre todo cuando alguien entra en análisis. Yo no sé, estamos con una situación de entrevistas preliminares, pero hay movimiento ahí. Entonces, hay momentos donde siento que tal vez algo de la angustia aparece. Mayormente aparece el otro, digamos. Bueno, está muy bien tu pregunta. Acá, para que quede grabada, a ver, corregime si digo mal, pero la pregunta es, clínicamente,
responde tanto a esta cuestión teórica como lo estás diciendo, porque yo tengo una paciente que aparece, que está entre la angustia y la agresividad. Es muy habitual que aparezca, sobre todo si en una consulta, porque algo le pasó, digamos, algo de lo que estaba funcionando dejó de funcionar y puede tener como recurso tanto la agresividad como la angustia. No te puedo decir más. Yo te digo, como Freud y Lacan dijeron, miren, muchachos, la agresividad tiene este esquema. Y lo dijeron porque no para hacer una elucubración de lo que es la agresividad para el psicoanálisis, para ver cómo intervenimos. Porque entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando ella agrede? ¿Qué hago? ¿Está bien? Vamos a la intervención del analista, entonces. Por eso, yo en este caso, digamos, escuchar a vos, al principio decías, no era la adolescente, pero si vos escuchabas los primeros días, relatos, digamos, y parecía que era el baño, Está muy bien. uno escucha que hay algo de ella ahí. Ahí está, bueno, pero a ver, me parece interesante lo que está diciendo, que cuando en las primeras entrevistas aparece como una escena de violencia de género, donde aparece algo del discurso social, y después a medida que ella habla, uno se da cuenta que aparece algo de ella ahí. Pero una de las cosas más complejas en la clínica, en la agresividad, en el síntoma, en las depresiones, es que la persona se pueda dar cuenta en algún momento que tiene que ver ella con eso que está pasando. El asunto con esto, y disculpen que a lo mejor me meta con esto que no es que está fuera del programa, pero a veces implicar a una persona se torna súper yoico del lado del analista. Pero todos metimos la pata en el mismo lugar. Eso es como muy difícil, porque ¿cómo hacemos para que ella se dé cuenta de algo sin que sea una cosa súper yoica y entonces después venga a decir te amo o se vaya? Porque ella bastante tiene con angustias, encima es un poco súper lleno. Entonces, estás trayendo cuestiones clínicas, pero yo no sé si lo que ella está diciendo habría que pescar con quién se la agarra, en qué momento, de qué estabas hablando, qué estaban haciendo, digamos, ir pescando como esto, para ver qué desata en ella, digamos, cuando ella se empieza a desarmar y necesita venir. La agresión está resolviendo algo, no nos perdamos de vista eso, la agresión está resolviendo algo. ¿Resolviendo? Sí. ¿Está resolviendo? Es una pregunta. ¿Y está resolviendo el goce? ¿El goce de ambos o de uno? Yo iría por otro lado. Yo iría por el lado de que cuando hay un fenómeno agresivo, lo que está en juego es la unidad narcisista de dos subjetividades, y que esto es delicado. Y que la intervención tiene que tener como norte la reconstitución de la consistencia subjetiva de cada uno de ellos. Después si hay goce, más, menos lo vemos, pero tengo que tener a la persona. Poder repetir esa última frase. ¿Qué dije? A ver, que tenemos que el norte de la intervención tiene que ver con preservar, con reconstituir la subjetividad del juego, con rearmar esa imagen. Ustedes vieron que cuando uno se mira en el espejo, en el fondo de la pupila está la cara de uno. Todo ese juego de espejo que me da a mí el cuerpo unificado, que me permite vestirme, venir, caminar, todo ese, lo más básico. Ya desapareció lo fragmentado, porque cuando aparece unificada la imagen, ¿se acuerdan? Había una psicoanalista, creo que era François Dolto, que hablaba de la imagen inconsciente del cuerpo. Hay que rearmar eso. Entonces en el enamoramiento es eso, es una modificación de dos, que después cuando va pasando el enamoramiento ahí empieza el limpio. Dice, el enamoramiento es una unificación de dos que cuando pasa a ser relativo. Mira, yo te voy a contestar con algo. No, si te enamoras una que sos muy amada, empiezas a sentirte la mejor, y otra si estás en situación de amante y estás amando, y te empiezas a empobrecer porque toda la libido se va para que
complacer al otro. Puse los dos extremos, en cualquier enamoramiento le pasan las dos cosas a las dos personas, en enamoramiento neurótico. Yo tuve un profesor que me dijo una vez algo que a mí me quedó clarísimo, porque el enamoramiento no es algo ni cómodo ni lindo, porque esa grandiosidad del yo se paga. Y no solamente porque después se tiran ruedas. Es como una sensación tóxica en el cuerpo, gente. A ver, cuando uno está enamorado, le está hablando a todos los amigos, me dijo, le dije, uno quiere saber qué es para el otro, no encuentra manera, necesita. Bueno, todos pasamos por eso, maravilloso y no tanto. Me estoy enamorando, me dice un paciente el otro día, no sé si quiero. Es un patrón del enamoramiento, ¿no? Hay que poder agarrarlo, uno tiene que estar preparado para enamorarse, porque si no, ¿qué pasa cuando termina el enamoramiento? Este profesor dijo una vez en una clase, el enamoramiento es un arbolito de Navidad, tiene todos los adornos, las luces y las guirnaldas. Ahora cuando se te termina, empiezas a quitarle las guirnaldas, empiezas a quitarle las luces, los adornos, y te queda el árbol seca. Y vos decís, pero vos no me dijiste esto, yo nunca te dije lo contrario, te dice el otro, claro cómo se va a sacar de las propias idealizaciones que no ponen el objeto. Empieza la realidad, el principio de realidad, con el otro trae las diferencias, el trabajo, pero la construcción del amor posible. Y un amor que no está basado en el narcisismo, gente, está muy directamente relacionado con la castración o con la pareja líquida. Eso es con la castración. Eso lo vemos en la clase. Lo que yo quiero comentarles es la intervención de esta analista. Porque claro, vienen y le siguen diciendo que se siguen peleando, que se siguen tirando al piso, que se siguen gritando, que se siguen no sé qué. Entonces ella le dice, bueno, hagan lo mismo que hicieron acá. Cuando empiezan a gritar, uno se va. ¿Qué tal? Usó el propio recurso de la pareja. Obviamente es una pareja que tiene muchos recursos, ella le consultó y yo estoy trayendo algo que es muy rico porque permite una intervención muy interesante. Entonces, claro, ella dice, yo me fui, no me tapó la boca, ni me tiró al piso, pero yo después empecé a mirar la escena desde afuera. Miren, ¿qué tal? Es decir, la escena entre los dos de agresividad, ella toma distancia y empieza a mirar desde afuera. Y lo más interesante de todo, que como no vienen juntos, ella empieza a preguntarle, ¿y él sigue viniendo? Y cumple, ¿no? Con el horario. Es decir, aparece un nivel de pregunta. Es decir, en lugar de decirle al otro, no hagas, no digas, porque esto no es así, aparece, ¿qué está queriendo el otro? ¿Está queriendo seguir con el tratamiento? Ya ahí cambiamos de registro, ya ahí pasamos del imaginario a lo simbólico. Y estoy trayendo una viñeta clínica con una intervención de una lista que está muy bien lograda. Está muy bien lograda, pero porque además hubo pareja ahí, los dos con mucha cuesta, ¿no? No nos olvidemos que él es un adicto, no nos olvidemos que es alcohólico, que ella tiene que lidiar con algo que después le dice a la analista. A mí me parece que el problema es que yo tengo miedo de quedarme sola. ¿Y saben qué? Tiene razón. No sabe si puede estar sola, a solas. Winnicott tiene un éxito maravilloso que yo incluyo en el programa. La capacidad de estar a solas. Donald Winnicott. Gente, no se lo pierdan, es una joya. Y esto tan sencillo. Estar solo. Cuando uno es chiquito y apagan la luz, ¿qué es esto? ¿Qué necesitamos para poder conciliar el sueño, que es la regresión liminal? Que nos den la mano. Entonces, a veces, cuando el otro no sabe estar a solas, resuelve con la pareja esa incapacidad. Y el otro ya no está elegido desde el deseo y desde el amor. Está resolviendo una cuestión del otro.
cuando hay una denigración, esta pareja a mí también me pareció muy piola para poder pensar algo. Él está adicto, está compulsivo, ¿no? Entonces él sigue siendo como lo que era. Y ella se pone controladora. ¿Sí? Cuando la elección es narcisista hay como una complementariedad de verdad. Es como el alter ego, el otro. Yo me puedo drogar porque viene el otro a controlarme. El otro cumple la función del alter ego. Esto también es interesante poder observar. A ver, uno no pierde, hay un punto donde uno pierde la unidad narcisista, no en cualquier momento, no con cualquiera. Es con el otro con quien estoy identificado y que mi unidad narcisista está gracias a la identificación que tengo con la unidad narcisista del otro. No es con cualquiera que yo me peleo, no es con cualquiera que le quiero agarrar los pelos. Yo voy por la calle diciendo me quiero agarrar de los pelos con cualquiera. Ahí sí estaremos en el terreno de la locura, de la paranoia, etc. Pero en el terreno del fenómeno de la agresividad, yo dije, entonces, dislocación del cuerpo, me estaba refiriendo a esto de que uno pierde la unidad y entonces en lugar de sentir el cuerpo fragmentado lo quiere arrebatar, le quiere sacar un cacho al otro, ¿está bien? Lo paso para el otro lado. Y después está otra cosa, que es muy habitual, que es la intencionalidad, que es lo que está en la foto. Esta mujer definitivamente decía que él hacía todo mal, que se drogaba, que tomaba alcohol, que no trabajaba, que no le daba el dinero de alquiler. Es decir, ¿qué estaba pasando ahí? Había una permanente tensión agresiva que ella generaba, donde lo que hacía era, en lugar de reconocerlo, le quitaba el reconocimiento, lo denigraba. ¿Está bien? Entonces, hay una intención agresiva, pero no es que ella está en el colectivo diciendo ahora cuando llegue a casa le voy a decir que es un vago. No. Ella va a la casa donde está su amor. Esto de la intención agresiva se le desencadena cuando lo ve con la pareja perfecta de la cual ella quedó afuera. No es premeditada la intención. La intencionalidad no sabemos por qué nos pasa. Todos nos pudimos dar una vez. Uno podría dar cuenta de por qué. La mayoría de las veces uno tiene que ir a la lista. No sé lo que le dije ni por qué. La intencionalidad es un motivo que es desconocido. ¿Sí? Ahora, lo que es cierto es que cuando la intencionalidad es permanente, el otro queda destruido. La intencionalidad agresiva, cuando pasa y pasa y pasa, el otro lo va como si alguien perrumiara, empiezan como a corroerlo, empieza el otro a quedar afectado, pero afectado verdaderamente. Miren, la intencionalidad agresiva, alguien alguna vez seguro lo pidió con odio. Alguien que mira a uno con odio, uno se ve afectado hasta en el cuerpo, afecta de verdad, hace daño. Y esto es algo para tener en cuenta cuando alguno de los dos siempre está en el lugar de ser agredido, esa persona que está diciendo que ve todo el tiempo está gastada, está mal, está pasando mal. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces fíjense, de la primera viene la segunda. En la primera hay como una urgencia, donde hay algo que se rompe de esa unidad narcisista. Y en la segunda vienen ya a hablar de lo que les pasa y cómo se maltratan. Puede venir sin el otro, donde el analista puede intervenir, donde otra puede decir, entonces yo ahora miro desde afuera, y donde se puede formular una pregunta. Se entiende la diferencia de la gravedad, pero que son las dos elecciones narcisistas. Yo traté de poner todos los conceptos en una hora y me salió bastante bien. Me quedaron cosas por fuera, seguro, porque vuelvo a revisar la clase y que no me dije nada. Paciencia, todo no se puede. En el terreno de no todo. Pregunta.
comentarios, abro el juego. Vamos, el tipo. Ahora los necesito yo ustedes, recompónganme. ¿Cómo sortear la dificultad del embate de una tensión agresiva sobre el analista? ¿Cómo soportar la dificultad del embate agresivo sobre el analista? Dos cosas te voy a decir, que son apenas dos comentarios porque no tengo la respuesta. Porque yo creo que ahí uno hace lo que puede. Y la agresividad no necesariamente es que un paciente te venga a gritar. También razón. Tenía razón. Me había metido la verdad, estaba muy enojado. Y tenía razón. Pero, bueno, a veces diciendo, tenés razón. A veces pudiendo hablar al principio, ¿no? Pero dos cosas. Una vez un analista de muchos años me dijo, no me lo dijo hace mucho, hay que evitar la idealización de los pacientes porque después te van a agredir. Hoy estamos, ahora a esta altura de la noche estamos todos en condiciones de saber por qué, ¿no? Es decir, hay algo de la posición de uno y de cómo uno porta el saber o tipo de intervenciones que nos va a acercar más a que seamos más idealizados o más castraditos. Yo diría, a todos los pacientes les viene mejor un paciente un poco más bajado que uno que se pone muy idealizado, ¿no? Pero a veces uno se tiene que creer y se tiene que poner muy firme en esta cuestión de la idealización para poder sostener algunas cuestiones críticas, porque si no es muy difícil. La agresividad con el analista en la consulta de pareja es otra cuestión. Porque hay varias versiones que te pueden pasar. Que se peleen, que te metan en la pelea, que porque vos dijiste, entonces ella ahora me dice, entonces uno entra en el circuito de los espejos. Yo creo que cuando lo imaginario desborda, cuando ese círculo avanza y avanza y avanza y avanza, uno lo que puede empezar, lo único que tenemos, me parece, es poder hacer una lectura de la escena, porque a veces los enojos tienen fundamento, poder decir, la verdad, estás enojado, pero empezar a hablar de lo que está aconteciendo, porque lo que vos traes es la agresividad analista pasa, es algo que acontece, es una experiencia de un sujeto que viene y nos pasa, les pasa en la transferencia. A vos también te va a pasar, porque vos también vas a recibir el impacto de la agresividad, pero lo único que tenemos es la posibilidad de tomarnos un tiempo, si podemos, para poder hacer una lectura y empezar a poner alguna palabra que balice ese imaginario que está todo como revuelto. Es lo que te puedo. Gracias. De todos modos, a veces sucede que uno interpreta que uno de los, digamos, de la pareja, interpreta que uno está como más aliado a uno que a otro también, ¿no? Bueno, esas son las particularidades de la transferencia en este tipo de trabajo, pero ahí ya nos estaríamos yendo de tema, porque ahí tendríamos que entrar con cuestiones que tienen que ver con la escena de tercero incluido, la triangularidad y avatares edípicos. Pero es muy interesante tu pregunta porque es una de las cuestiones específicas de la clínica. Y te puedo decir, mira, es caso por caso. De armar la alianza y cómo juega el tercero excluido y qué se está imitando cuando se mete al analista en la alianza y qué no. Hay que tener texto, hay que poder hacer una lectura, pero sí responde a una lógica más de las cuestiones edípicas. ¿Cerramos? No, pero ir cerrando. Para ir cerrando. Sí, alguna pregunta. Yo creo Para ir cerrando alguna pregunta. Igual ya se están moviendo, ¿viste? Yo ya estoy cansada y están todos como con la bufanda, ya.
No sé, ¿hay alguna pregunta que haya quedado? Y si queda. Bueno, acá me parece que estamos cómodos y bien. Lo que no quiero es que alguien se vaya con algo que haya quedado. Vos habías hablado de la intencionalidad y de otra... Dislocación del cuerpo. Ah, ¿Qué es eso que uno siente, viste, cuando ve a la nena con la pollerita, lo digo,